Hola muchachos, ¿cómo están? Ya, ¿cómo En están? esta ocasión les voy a presentar lo que vengo haciendo en mis clases. Por ejemplo, en este caso es el curso de cálculo 1. Espero que les guste. He decidido grabar mis clases porque de una u otra manera, si las pierdo, las puedo rescatar de acá. Y de paso que las comparto con ustedes. En este caso estoy llevando operaciones con funciones, como se pueden dar cuenta acá, es un curso de cálculo 1, que estamos ya en la semana 4. El primer tema no lo he colgado, así que en algún momento lo voy a colgar. ¿Y de qué trata las operaciones con funciones? En primer lugar, se pueden formar nuevas funciones a partir de funciones dadas mediante una adición, sustracción y multiplicación y división de sus valores. De acuerdo a estos, con las nuevas funciones se conocen como la suma, diferencia o producto y cociente de las funciones originales. Definamos f de x por la ecuación f más x, f más g de x. Vamos a tener que es igual a f de x más g de x. Esto se ve mucho en dominio y rango, que hay que unir el dominio de f de x más el dominio de f de g y lo tendremos, ¿no? Entonces, el segundo miembro de la ecuación tiene el sentido si tanto f de x como g de x están definidas. Es decir, si x pertenece al dominio de f y también a la de g, el dominio de f es a y el dominio de g es b. Entonces, el dominio de f más g es la intersección de ambos, es decir, a intersectado con b. Son los dominios intersectados, ¿no? Entonces, de manera análoga podemos definir la diferencia. Claro, diferencia es el signo menos y el producto f por g, que en este caso ya nos coloca el signo por, y sus dominios también son a intersectado con b. Pero al definir el cociente a intersectado a no división, pero al definir el cociente f dividido entre g, debemos recordar no dividir entre 0. Para ello tenemos que ver que el denominador sea diferente de 0. Para eso lo vamos a igualar a 0 y vamos a ver qué números no deben estar incluidos, ¿no? ¿O qué número? Definición de la diferencia del producto y cociente de dos funciones. En esta ocasión, estas son las fórmulas que yo debo de aprenderme para tener bien claro el tema de de las operaciones con funciones, ¿no? Por ejemplo, acá está f de f más g, f menos g, f por g y f entre g. En f más g y f menos g es lo mismo, como si operáramos números, ¿no? Y también resolvemos las dos funciones y unimos los dominios como acá lo vemos, ¿no? Intersectamos los dominios y eso va a ser nuestra solución. Entonces, en f de g de x en la multiplicación también multiplicamos como si estuviéramos multiplicando números, pero con funciones en este caso, y intersectamos los dominios. En la división ya es un poco más complicado. Es lo único que hay que tiene diferencia con diferencia a las otras adiciones, suma y resta y multiplicación, ¿no? ¿Por qué? Vemos que el denominador tiene que ser diferente de 0. Por eso el x del g tiene que ser diferente del 0. Tenemos que hacer esto. El x para los g de x diferentes de 0 o iguales a 0. Este igual a 0 nos va a dar un número. Ese número lo vamos a convertir, va a ser el que lo restemos de los dominios de la intersección, ¿no? Y eso va a ser las fórmulas que hay que aprenderse.
Bueno, está fácil. Las tres primeras son iguales, como si multiplicáramos o restáramos o sumáramos números y números. Y en el último caso nomás, que es de la división, hay que hacer la diferencia de cero, ¿no? Acá tenemos ya ejemplos. Ejemplo, ve. Si f de x es igual a la raíz de x y g de x es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, encuentra las funciones f más g y f menos g, todas las funciones, ¿no? F por g y f entre g. La solución acá la vamos a ver. Dominio de f de x es igual a raíz de x es 0 al más infinito. Para el dominio tenemos que saber que este de acá tiene que ser mayor o igual a 0. El dominio se saca de la raíz de una raíz cuadrada, de una raíz siempre se iguala lo que está. Ya bueno, mis estimados amigos, sigo acá ya con las funciones escritas en una hoja ya previamente. Y lo que voy a hacer es sumar f de x más g de x, restar f de x menos g de x, multiplicar f de x por g de x y dividir f de x entre g de x. Empecemos. Lo primero que hay que hacer es calcular sus dominios, ¿no? De las dos. ¿Qué hacíamos para calcular dominios de una racional? Las racionales es, por ejemplo, tenemos un dominio de una racional A. El dominio de esta función, el dominio de esta raíz, por ejemplo que sea f de x, el dominio de este f de x va a ser igual a, el dominio de este f de x va a ser a es mayor o igual a 0. Este valor que está acá se lo iguala mayor o igual a 0. Es mayor o igual a 0. Entonces, este valor tiene que ser mayor que 0 de la raíz. Entonces, acá tenemos un valor que es mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el X es mayor que 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Entonces, acá tendremos que el X es de 0 al más infinito, porque nos dice que es mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Y como es mayor o igual, lo cerramos, ¿no? Acá tenemos que 4 menos x al cuadrado también está en raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer es ponerlo en mayor o igual a 0. Entonces va a ser 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Sale este 4 que está acá, no se dan cuenta, está acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? El x no puede estar como negativo. Lo pasamos al otro lado. No puede estar con negativo. Por lo tanto, hay que multiplicarlo por un menos acá o por menos 1. Que nos va a hacer lo mismo, ¿no? 4 por menos 1, menos 4. Esto lo multiplicamos a todo por menos 1. Y 1x por 1 va a ser más x, ¿no? Menos x por menos x va a ser más x. Para eso tenemos que sabernos bien la ley de los signos. Y está al cuadrado, ¿no? Mayor o igual que 0. Tenemos menos 4 más x al cuadrado mayor o igual a 0. Ahora ya lo tenemos el x en positivo. Olvidaba que acá se cambia la desigualdad cuando se multiplica por un menos. Se cambia la desigualdad, entonces acá va a ser ya menor o igual. Entonces acá tenemos el 4, está sumando, pasa al otro lado a, está restando, pasa al otro lado a sumar. Va a ser x al cuadrado menor o igual a
4. El cuadrado, si se pasa al otro lado con raíz, entonces va a ser x es igual a la raíz de 4. La raíz de 4 es 2, ¿no? Es igual a 2. No, menor o igual a 2. Me estoy equivocando con la raíz, con la desigualdad. Es menor o igual a 2. Entonces, x es menor o igual a 2. Entonces ponemos el 2 por acá, ¿no? Por acá de la recta. Entonces, si es menor, se va a los negativos, pues, ¿no? Y tenemos acá una intersección. Ese va a ser nuestro dominio. El dominio va a ser desde 0 hasta 2. El dominio va a ser desde 0 hasta 2. El dominio de la función. Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es y las funciones, ¿no? Hemos encontrado el dominio. El dominio de esta función, por lo tanto, ya sabemos que es 0. Y el dominio de esa función es 2. Entonces el dominio sería intersectado desde 0 hasta 2. El dominio de las dos funciones. Entonces, para la primera función, ¿qué hay que hacer? Nos piden f de x más g de x. Acá tenemos f de x y acá g de x. Tenemos los valores de f de x y los valores de g de x. Nos piden f de x más g de x. F de x va a ser igual a... Esto va a ser igual a la raíz de x más la raíz de f. No, la raíz de f más la raíz de g. Que va a ser igual a la raíz de g es 4 menos x al cuadrado. Eso está acá. Y el dominio de estas funciones, el dominio de f de x más g de x, nos va a dar igual a, acá los tenemos los dominios juntos, desde 0 hasta 2. Desde 0 a 2. Ese es. Entonces, f menos g para la diferencia, ¿no? F de x menos g de x es lo mismo. La diferencia. ¿Qué tenemos en la diferencia? Esto de esto menos esto, ¿no? Va a ser raíz de x menos, menos en este caso, raíz de 4 menos x al cuadrado. Esa va a ser la diferencia. Para los dominios de f más g, que están entre 0 y 2, ¿no? Ahora para la multiplicación es lo mismo. F de x por g de x. O simplemente f por g de x. Esto va a ser igual a lo mismo, sino que en este caso va a ser multiplicación, ¿no? Tenemos la raíz de x por esto, ¿no? Lo podemos poner en paréntesis. Raíz de 4 menos x al cuadrado. Todo esto elevado a la raíz cuadrada. Esto nos va a dar igual a... están raíces, va a ser